Saludos audiencia, sean bienvenidos a nuestro segundo capítulo, un mes donde la cultura no solo se ha quedado en el escenario, ha entrado en salas, bibliotecas y otros espacios juveniles. El mes de marzo ha sido un mes cargado de reflexión y participación activa, con la juventud como protagonista, una agenda que demuestra que la palabra, el arte y el pensamiento crítico siguen latiendo con fuerza. Nuestro primer reportaje nos lleva a la Biblioteca Subterránea, donde varios estudiantes de diferentes colegios han visitado esta institución para conocer su funcionamiento e integrarla en su formación académica. El 5 de marzo, estudiantes finalistas del Colegio Español de Bata visitaron la Biblioteca Subterránea Juan Pablo II con un objetivo claro: identificar un espacio adecuado para reforzar su preparación de cara a los exámenes de selectividad. Durante el recorrido, el alumnado conoció la organización del fondo bibliográfico y el funcionamiento interno de la biblioteca, guiados por los técnicos Paterno Obama, Antonio Nguema y Elena Avele. El entorno, marcado por la estructura y el silencio, fue valorado como un recurso eficaz para el estudio y la concentración. La visita incluyó la proyección de un documental de Rafael Marián Ziabui, incorporando una dimensión cultural a la experiencia académica. Días después, este mismo espacio volvió a abrirse a nuevos estudiantes, esta vez desde una perspectiva diferente, la del descubrimiento. El 20 de marzo, alumnos del Centro Educativo Cadepi visitaron la biblioteca como parte de sus actividades extraescolares del curso académico 2025-2026. La actividad se diseñó con un objetivo claro: acercar a los estudiantes al valor de la biblioteca como espacio de conocimiento, investigación y crecimiento personal. Durante la visita, recorrieron los diferentes compartimentos que estructuran esta institución cultural, entendiendo su organización y dinámica interna. Guiados por Regina Nchama y Paterno Obama, los alumnos recibieron explicaciones sobre el funcionamiento de la biblioteca, el uso adecuado de los recursos y la importancia de consolidar el hábito lector desde edades tempranas. Al finalizar la jornada, los estudiantes destacaron la experiencia como enriquecedora, valorando la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento de la Biblioteca Subterránea Juan Pablo II de Bata. Iniciativas como esta refuerzan el vínculo entre educación y cultura, demostrando que aprender también implica explorar nuevos espacios y vivir el conocimiento más allá del aula. Dos momentos distintos, una misma función: consolidar la biblioteca como herramienta educativa, un espacio donde el conocimiento no solo se conserva, sino que se activa en cada visita. La Biblioteca Subterránea Juan Pablo II se posiciona así como un recurso clave en la formación de los estudiantes, conectando el estudio, la lectura y el acceso al conocimiento en un mismo entorno. El Salón del Poeta organizó para los alumnos del colegio privado El Consolador Mis Pitufos una charla como tema La mujer, para visibilizar y fortalecer el papel de esta en la sociedad, fomentando el pensamiento crítico entre los jóvenes. Agradecer porque esta mañana otras señoras, otras instituciones también se han unido a nosotras por este gran día. Es la primera vez que celebramos un día 8 y que instituciones y gente se involucra en el programa, y estoy muy contenta por ese. El 5 de marzo, la Casa Cultural del Poeta abrió sus puertas para una jornada especial en honor a la mujer, adelantándose al Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo. La iniciativa buscaba complementar sin interferir los planes del Ministerio de Igualdad, de Género, Asuntos Sociales y Artesanía. El día 8 es una fiesta internacionalmente dedicada a las mujeres, para la reivindicación de sus derechos, para el enfoque de la lucha contra la violencia de género, contra las mujeres y contra las niñas. Por consiguiente, es una fecha que al Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial le importa mucho. El gobierno de nuestro país le da muchísima importancia a la fecha del día 8 de marzo, en tanto que fiesta internacional de la mujer trabajadora. En este sentido, organizamos el día 5, el pasado día 5 de marzo, para no querer rivalizar con el Ministerio de la Promoción de Asuntos Sociales, Igualdad de Género o Igualdad de Género, Asuntos Sociales y Artesanía, el protagonismo. Porque el protagonismo del día 8 de marzo es para las mujeres, y el ministerio que mejor representa los intereses de las mujeres en este contexto es el Ministerio de Igualdad de Género, Asuntos Sociales y Artesanía. Por consiguiente, no queríamos rivalizar con ellas en el espacio de su protagonismo con relación a la fecha. Por eso decidimos organizar la charla el día 5 de marzo. La tarde del día 5 de marzo. Y como dije en la introducción de la charla la hacíamos en el marco del lema, del eslogan de la fiesta con relación a este año. El eslogan de este año es Derechos, Justicia y Acción
para todas las mujeres y niñas. La jornada incluyó charlas adaptadas a la audiencia infantil, impartidas por un jurista y una experta invitada, quienes ajustaron su lenguaje para que los niños comprendieran los conceptos de equidad y justicia. También participaron la delegada regional de Asuntos Sociales, Igualdad de Género y Artesanía, la delegada regional de Hacienda y un representante de la alcaldía de Bata, entre otras mujeres referentes. El jurista habló abundantemente. Además, lo que más gustó y estuvo bien es que rebajó el lenguaje, evitó los tecnicismos, porque el público era mucho más joven, eran adolescentes y niñas, por lo tanto había que bajar el lenguaje de tal manera que fuera entendible para el público al que nos dirigíamos. Yo creo que fue un encuentro interesante, intenso, fructífero y ameno. Ojalá en el futuro haya muchas tardes tan interesantes y tan intensas en la vida del salón en los años que vienen. El público infantil no fue un obstáculo, al contrario, su curiosidad y participación enriquecieron la dinámica. En el apartado de preguntas, las niñas y jóvenes mostraron interés genuino, formulando dudas, sugerencias y cuestionamientos que los ponentes respondieron con claridad. Al día siguiente, el 6 de marzo, el Centro Cultural de España en Bata realizó una donación de libros a la Casa Cultural El Poeta. Esta acción, más que simbólica, fortalece el acceso a la lectura y la promoción del hábito lector en la comunidad. Nosotros necesitábamos libros y ellos también necesitaban donar libros. Ellos están muy predispuestos a colaborar con estructuras de este tipo que surjan en el país y en cuanto supieron de nuestra apariencia, nuestro surgimiento, entonces entendieron que era una estructura que necesitaba de su asistencia, de su apoyo y nos dijeron que si teníamos necesidad de libros no teníamos más que acudir a ellos, formulándoles una solicitud concreta, ¿no? Todavía nos queda espacio. Si hay alguien que tiene libros por ahí y que no sabe qué hacer con ellos, puede acercarse a nosotros y dejárnoslos a disposición para que nosotros los expongamos aquí para la utilidad de quienes vengan y quieran consultarlos. De pronto, el horario más seguro que podemos empezar a proponer al público que quiera asistir o que quiera acudir al Salón Cultural es de 2 de la tarde a las 8:30 de la tarde. Aunque todavía no cuentan con un fondo bibliotecario para préstamos, los libros están disponibles para la lectura dentro de la Casa Cultural. Cualquier persona interesada puede acercarse y descubrir nuevas ideas y mundos a través de la lectura. Los libros, por experiencia, son fáciles de llevar, pero son muy difíciles de devolver. Como nosotros tenemos un fondo bibliotecario muy pobre, entonces no vamos a arriesgar las pocas disponibilidades que tenemos para que alguien nos haga una mala jugada y nos devuelva un poquito más pobres. Entonces, cuando tengamos un stock que justifique o que podemos tolerar determinadas conductas, estableceremos una política de préstamos que pueda, creo que, estar acorde a las ambiciones de todos. Siguiendo la senda de reflexión iniciada en la Casa Cultural el 6 de marzo, la Agenda 8M de la Comunidad Humanística Literaria Agaram llevó a cabo el conversatorio 8 de marzo, Festividad Superficial o Reflexión, impartido por la humanista y escritora Mirabel Ayingono. La actividad permitió debatir críticamente sobre la conciencia social, el papel de la mujer y la necesidad de reflexionar sobre las conmemoraciones culturales. Las estudiantes expresaron ideas, compartieron experiencias y plantearon preguntas que dieron profundidad al encuentro. Que somos bantú, ¿no? Y la mujer bantú actualmente se le ha concedido este honor de poder tener derechos. Pero desde los años 2001, 2002, la mujer tenía un comportamiento diferente al que actualmente tiene. La mujer de 2001, 2002, 2003 hasta prácticamente 2007, 2008 se comportaba muy diferente a la mujer actual. Es como si la mujer lo está tomando más como un día
de libertinaje, donde deja a su esposo ahí en casa, que el esposo sea el que cocine, que el esposo sea el que se tenga a los niños y ella se va ahí fuera a festejar, a quedarse hasta horas muy tardes o a quedarse a dormir por ahí, no se sabe. Las estudiantes expresaron ideas, compartieron experiencias y plantearon preguntas que dieron profundidad al encuentro. Aunque cada actividad tuvo su enfoque y público, todas convergen en un mismo propósito: sembrar conciencia, fortalecer la cultura y dar voz a quienes históricamente han sido silenciadas. No es solo organizar eventos, sino sembrar futuro. En marzo, Bata demostró que la cultura, la educación y la participación activa de la mujer son pilares para construir una sociedad más justa, consciente y conectada. En el marco del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, varias facultades de la UNGE en Bata organizaron una serie de conferencias sobre la mujer, integrando el perfil académico y la realidad social, reforzando así la importancia de la equidad en el ámbito educativo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, distintas facultades de la UNGE organizaron espacios de diálogo y reflexión. La Facultad de Pedagogía y Ciencias de la Educación acogió el pasado 9 de marzo de 2026 una jornada académica bajo el lema "No celebres, se reflexiona", una iniciativa diseñada para promover el análisis crítico sobre la realidad de la mujer en la universidad. Docentes y estudiantes se reunieron en un espacio de diálogo vivo que combinó ponencias, poesía, reflexión literaria y presentación de investigaciones. El objetivo: abrir una conversación consciente sobre los desafíos que enfrentan muchas mujeres en su trayectoria educativa. La jornada comenzó con la ponencia "El sentido del Día de la Mujer Trabajadora", a cargo de la profesora María Ángeles Mangue Ndong, máster en enseñanza del español, y la moderadora doña María Flora Esono Nchama, quien explicó el origen histórico del 8 de marzo y su vigencia como fecha de conciencia social. Una de las moderadoras fue la pedagoga y profesora doña Carmen Abesolo Oquembe, quien supo conducir el debate y generar un espacio de reflexión profundo para todas las participantes. Se organizaron actividades, ¿no? Entonces, la Facultad de Pedagogía y Ciencias de la Educación inició con esa ruta de actividades, que es de donde pertenezco yo, soy profesora ahí, y una de las organizadoras de estas actividades. Bien, esta actividad hemos querido que sean las estudiantes las protagonistas, con lo cual hemos organizado una mesa redonda en torno a una obra literaria de una autora ecuatoguineana llamada Dionisia Oquembe Ndo. La obra se titula Adá y es una obra que comprende muchas lecciones, ¿no?, acerca de situaciones cotidianas que pasan muchísimas mujeres, muchísimas niñas, en nuestro contexto también. Por eso quisimos de esta manera, ¿no?, enfocarnos en la mesa redonda. Durante la actividad, las estudiantes discutieron 4 aspectos centrales del libro Adá. 4 aspectos fundamentales en lo que es el valor de la formación, el valor de los estudios para una mujer, una joven, qué significa formarse, qué es lo que tiene que aportar para conseguir un título. Entonces, en la obra, pues, se toca de lleno este punto, ¿no? Entonces, las estudiantes han ido analizando y sacando conclusiones y recomendaciones. También estaba el valor de los hijos, ¿no? En qué momento decide una mujer, una joven, tener un hijo, si es que existe ese momento. Que las mujeres sean conscientes de que el tener hijos tiene que ser una decisión, porque no es cualquier cosa. También el valor de la crianza de esos hijos, ¿no? ¿A quién pertenece la responsabilidad de esos hijos una vez que ya se tienen? ¿Quién se ocupa de esos hijos? Fundamentalmente queríamos enfocarnos en que el papel de la crianza de los hijos es de los progenitores, los dos. Entonces las estudiantes pues ahondaron en cuanto a esta cuestión. Por último está el valor de la resiliencia. La resiliencia es la superación de las dificultades, ¿no?, que pueden atravesar las mujeres. Entonces, de qué manera superar esas dificultades. Quisimos de esta forma pues también dar una lección a nuestras jóvenes, a nuestras compañeras, sobre los obstáculos que pueden enfrentarse a lo largo de su vida, pero con la capacidad de superarlo.
Una de las dificultades más relevantes que surgió fue la vulneración de la integridad y el bienestar dentro del recinto universitario, dejando atrás las dificultades económicas o la falta de apoyo emocional. Dichas dificultades fueron visibilizadas además en un mural colectivo elaborado por los estudiantes a través de una encuesta. La reflexión sobre este fenómeno fue directa y profunda, destacando la urgencia de entornos educativos seguros y respetuosos. Bueno, eso es algo que pasa en general en nuestro contexto, en nuestro contexto, pero se necesita pues hacer una investigación un poco más profunda, pero sí que es cierto que se está empezando a hablar en los entornos educativos. Realmente nuestro objetivo es crear ese ambiente seguro y saludable para las estudiantes, ¿no?, de todos los centros educativos. Por eso nuestra intención realmente era un poco concienciar para poder entre todos, ¿no?, tanto los hombres como las mujeres, poder unirnos y poder erradicar o evitar o prevenir ese tipo de conductas en los centros educativos. El encuentro también tuvo un fuerte componente motivacional, invitando a las jóvenes a perseguir sus sueños y aprovechar cada oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Es muy importante trazarse un plan de vida, es muy importante soñar y seguir los sueños, ¿no?, trabajar para seguir esos sueños, ir detrás de las oportunidades y aprovecharlas. La formación es fundamental para el empoderamiento de los jóvenes, de las mujeres, de las personas en general. Es muy importante y el saber que todo camino hacia el éxito conlleva dificultades, conlleva desafíos, obstáculos, pero no rendirse. Hay que saber superar esas dificultades porque al final valdrá la pena. Entonces es muy importante perseguir esos sueños, trabajar. ¿Qué es perseguir esos sueños? Trabajar para conseguir esos sueños y así. La señora Bessolo enfatizó además la igualdad de oportunidades, recordando que el 8M no solo se limita a un día o a un género, sino que es un llamado a la conciencia colectiva donde todas y todos reconozcan la importancia de la equidad y el respeto. El día 8 realmente simplemente es donde nos paramos un poco de manera consciente a profundizar sobre esos temas de la mujer, pero el tema de la mujer se trabaja todos los días y en todos los ámbitos, realmente, en todos los ámbitos. No se trata de festejar, decir, bueno, es día 8, vamos a hacer fiesta, no es celebrar, no es festejar, es reflexionar sobre lo que a las mujeres les queda todavía por delante en esa igualdad de oportunidades, Por eso hablamos de igualdad de oportunidades. Sabemos que hombres y mujeres somos diferentes de naturaleza, pero queremos los mismos derechos, las mismas oportunidades. Entonces, hay que reflexionar sobre qué aspectos se han alcanzado y qué aspectos nos quedan por alcanzar y trabajar, tomar acción, cada uno de nosotros, ¿no?, con nuestro granito de arena. La jornada incluyó un momento poético donde estudiantes recitaron textos dedicados a la mujer, resaltando resiliencia, dignidad y capacidad para construir caminos propios, incluso en contextos difíciles. Bueno, la conferencia fue muy interesante y si tuviera que quedarme con algo, principalmente pues sería ese gran mensaje de que la mujer es una luchadora que ha conseguido muchas cosas y lo más importante, todavía está por conseguirlas, así que esta no debería dejar de trabajar por nada del mundo y debería seguir luchando por conquistar más derechos, tener más oportunidades y todo lo demás. Que a pesar de todas las dificultades que pueden sufrir las mujeres, a pesar de ser víctimas de muchos casos, de muchas situaciones, estas siempre pueden tener la iniciativa de salir adelante y automotivarse a sí mismas. Es como un poco integral. Sí que es verdad que dijeron muchas verdades en la mesa redonda, la mujer jugando ese papel de víctima, pero también es verdad que hay casos y situaciones en las que las mujeres pueden ser todo lo contrario. Entonces, ¿yo qué pienso? Es verdad que las mujeres pasan por muchas maldades, por muchas malas situaciones, pero ellas también pueden evitarlas ganándose ese respeto. ¿Vale? Intentar dejar de lado
me hacen y tomar esa iniciativa, ese carácter, esa personalidad fuerte, ¿vale? De hacerse respetar, de no dejarse manipular ni por ningún hombre ni por otras mujeres y por ella misma, pues, ser capaz de independizarse, así lo digo yo. El programa continuó con la ponencia Reflexiones aprendidas acerca de la obra Ara, presentada por Merazam Pakavan. La jornada cerró con un canto coral interpretado por estudiantes, un gesto emotivo que unió a toda la comunidad y subrayó el espíritu colectivo de la reflexión y el compromiso. Posteriormente, se realizó una fotografía familiar que simbolizó la unidad y la responsabilidad de construir una universidad más consciente y justa. En la misma línea, el marco conmemorativo del 8 de marzo, el campus de Bata continuó su pulso cultural con un nuevo espacio de reflexión en la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Esta mesa redonda, organizada por el profesor Dr. Pedro Bayeme Bituga Nchama, buscó profundizar en el papel de la mujer en la universidad y en la sociedad ecuatoriana, transformando la efeméride en un llamado a la conciencia colectiva y al pensamiento crítico. La sesión, moderada por la profesora licenciada Cecilia Natividad Mindán Unzo, abrió el diálogo con una pregunta central: ¿cómo derribar los techos de cristal en entornos académicos donde persisten estereotipos de género? La dinámica se estructuró en 4 intervenciones principales, cada una aportando un ángulo distinto sobre la igualdad y la superación de barreras invisibles. Profesora máster doña Rebeca Nsuru Ondo Mibui exploró sobre los feminismos africanos y ecuatorianos, centrando su reflexión en la práctica de la dote. Señaló que, llevada al extremo, esta tradición cultural ha obstaculizado matrimonios y generado situaciones paradójicas que afectan a mujeres y hombres. Nsuru abogó por una lectura moderada de la dote, donde recupere su función de unión y cooperación, y subrayó que el feminismo auténtico se construye desde la colaboración, no la confrontación. Profesora máster Antonio Moca analizó el ámbito jurídico, mostrando cómo los marcos legales pueden garantizar equidad en la proporción académica y en el acceso a oportunidades, contribuyendo a universidades inclusivas y justas. Profesora máster Gabriela Azui Obama abordó la dimensión internacional, reflexionando sobre mujeres en diplomacia y geopolítica y cómo las carreras universitarias pueden abrir puertas hacia escenarios globales trascendiendo límites tradicionales. Profesora máster Inmaculada Nchama Ngema ofreció una perspectiva sociológica examinando estructuras culturales y sociales que sostienen techos de cristal y proponiendo redes de mentoría y acompañamiento que empoderen a las estudiantes a construir trayectorias sin límites. Hicimos una pequeña reflexión sobre lo que es la visión de la dote en nuestra sociedad actual, donde algunas posturas extremas piensan que hay que abolir la dote. Y yo, desde mi humilde posición, considero que la cuestión no es tanto abolirla, sino intentar reajustarla a la realidad social que nosotros vivimos, tal como lo estamos haciendo actualmente, porque no hace más que violentar los derechos de la mujer, incluso los del hombre. Existe actualmente muchos hombres, muchos jóvenes que seguramente se quieren casar, pero el sentido que actualmente ya hemos dejado de la dote hace imposible la realización de eso. Nos hemos visto también circunstancias en las que es la mujer la que tiene que ir al banco, a un microbanco, para prestar, para que se le venga a casar. Entonces, nuestra pregunta es ahora, ¿quién casa a quién? ¿El hombre o la mujer? Se puede implementar la dote en el sentido de que siga siendo elemento de unión de las familias dentro de nuestra cultura africana. África está intentando hacer un feminismo donde no excluimos la figura del hombre. El hombre no es nuestro enemigo, el hombre no es nuestro adversario. Cuando digo nuestro, me refiero a las mujeres. Nosotras, las mujeres africanas, intentamos hacer un feminismo al lado de los hombres, donde ellos nos acompañen, donde entre ellos, entre nosotras y ellos, podamos ir a un consenso
y podamos ir cogidos de la mano para ir eliminando esas situaciones que atropellan las libertades de las mujeres, incluso las de los hombres. La mesa redonda concluyó con un diálogo abierto con el público, donde estudiantes y docentes compartieron reflexiones y experiencias que consolidan la universidad como espacio de pensamiento crítico, diálogo y transformación social. La jornada recordó que el 8 de marzo no es solo un homenaje simbólico, sino un llamado a la acción colectiva donde el respeto, la equidad y la cooperación marcan la senda hacia el horizonte de libertad y oportunidad para todas. Jornada recordó que el 8 de marzo no es solo un homenaje simbólico, sino un llamado a la acción colectiva donde el respeto, la equidad y la cooperación marcan la senda hacia el horizonte de libertad y oportunidad para todas. Tras las ponencias, se llevó a cabo un recital en fan por el poeta Mr. Alogo. Así, entre intervenciones académicas profundas, debates vivenciales, testimonios y versos, el Campus de Humanidades reafirma su vocación de construir un futuro inclusivo y consciente, donde los techos de cristal se convierten en horizontes de posibilidad. Más allá de la conmemoración del 8 de marzo, iniciativas como esta recuerdan que la universidad es un espacio donde la palabra académica, literaria y cultural se transforma en fuerza que inspira, cuestiona y abre horizontes para las nuevas generaciones. Nos vamos al Centro Cultural Español, en la Biblioteca Infantil, donde los pequeños de la casa organizaron una tarde de lectura. ¡Qué extraño! Murmura el pájaro. Un sendero de huellas cruza el bosque durmiente. Abuelo oso ha des... El pasado miércoles 11, la Biblioteca Infantil del Centro Cultural Español se llenó de risas, curiosidad y magia literaria. Pequeños lectores se dieron cita para disfrutar de un encuentro con los libros donde la imaginación se volvió protagonista y la lectura un viaje hacia un mundo por descubrir. En esta ocasión los niños tuvieron la oportunidad de sumergirse en un cuento, una historia que capturó su atención y despertó su creatividad. Cada página leída se transformó en un momento de asombro, reflexión y juego, mientras los pequeños compartían sus impresiones y emociones con entusiasmo contagioso. Bueno, hoy hemos escogido un cuento al azar. Ha tocado El secreto del abuelo oso, un cuento al azar. Las actividades son típicas de una biblioteca. Bueno, es una biblioteca infantil. Lo normal en una biblioteca es incentivar a la lectura. Últimamente nuestros niños casi no leen mucho. Así que aquí procuramos hacer actividades para ayudarles a tener ese amor. Hay muchos libros. No pueden entrar simplemente y se ponen a jugar Lego y todo eso. Tienen que leer. Y después de la lectura solemos hacer una especie de comentario de texto para ver qué han entendido, qué les ha parecido, y después dibujamos alguna escena específica que le ha gustado a alguien. Las actividades son importantes porque la lectura ayuda a la imaginación. Mientras tú lees, vas haciéndote una idea de lo que está pasando en ese momento, y cuando comentas el texto, vuelves a tus recuerdos y nutre la mente, te ayuda a tener una mente más ágil. Hoy teníamos lectura interactiva, en plan todos leíamos el mismo cuento y todos comentábamos el mismo cuento. Hay días donde tenemos lectura de un país específico, tanto de África como de Europa, América. Hay días donde tenemos lectura sobre la historia, la prehistoria, cómo vivían los humanos anteriormente, el cuerpo humano. Tenemos un montón de libros aquí. De hecho, en la biblioteca están catalogados por cuentos varios, educativo, diversidad. El horario ha cambiado. Ahora es miércoles y viernes. Antes era lunes y miércoles. Pero por las clases de karate que ya ofrece el centro, las actividades han cambiado. Pero todos los días abrimos de lunes a viernes, de 4 a 7. Y los niños tienen 1 hora y media de repaso aquí. Desde las 4 en punto hasta las 5 y media los niños vienen aquí a hacer sus ejercicios. Y yo, obviamente, les ayudo con sus tareas. Porque ningún niño en edad infantil hace su tarea solo en casa. Aquí tampoco la hace solo. Así que, por favor, anímense y traigan a sus hijos. Les cuidamos aquí 3 horas gratis. Tras la lectura, los niños se animaron a expresar su imaginación a través del dibujo, plasmando en colores y formas aquello que más les había gustado de la historia. Los rostros brillaban con orgullo y satisfacción. Cada trazo parecía contar un pequeño relato propio, lleno de creatividad y emoción. El secreto del abuelo oso. Que el abuelo oso tenía un secreto y no sabía dónde lo guardó. Los árboles
el bosque, los nidos, los pájaros le ayudaron a resolverlo. He aprendido que si no me acuerdo de algo, mis padres, mi familia, mis hermanos me ayudarán a recordarlo. La actividad recordó que leer no es solo un acto académico, sino una puerta hacia la imaginación, la empatía y el crecimiento personal. Cada palabra leída y cada dibujo creado son semillas que con el tiempo florecerán en jóvenes con amor por los libros, curiosidad insaciable y capacidad de soñar en grande. Iniciativas como esta demuestran que fomentar la lectura desde la iniciativa no es solo enseñar a leer, sino crear experiencias que transforman vidas, despiertan talentos y construyan futuros lectores, porque cuando un niño abre un libro, abre también un mundo de posibilidades infinitas. Haden Glass reunió a varios jóvenes, los cuales se reunieron para abordar o tratar el tema cómo crear un mundo mejor. Los días 14 y 20 de marzo, el espacio Haden Glass acogió un encuentro juvenil centrado en una pregunta concreta: ¿cómo construir un mundo mejor? Bajo ese eje, las sesiones reunieron a jóvenes con disposición común, pensar, pero sobre todo hacer. Lejos del planteamiento abstracto, el encuentro apostó por una idea directa. No basta con identificar problemas, es necesario intervenir sobre ellos. En ese tránsito entre reflexión y acción, se articuló la participación con dinámicas orientadas a reconocer necesidades reales y a imaginar respuestas posibles desde el entorno cercano. La intervención principal estuvo a cargo de Lozano, miembro de la comunidad Bahá'í, quien propuso una lectura abierta del compromiso social. Su planteamiento fue claro: la fe, lejos de ser un límite, puede convertirse en un punto de partida para promover la paz y contribuir al progreso colectivo. En su intervención, insistió en que las herramientas para mejorar la sociedad ya existen, en la educación, en la organización y en la voluntad de actuar, pero requieren ser activadas por quienes están dispuestos a asumir responsabilidades. Salir de un encuentro que se llama Construyendo Juntos un Mundo Mejor. Casi todos los participantes son jóvenes y han venido porque quieren contribuir al mejoramiento de la sociedad, especialmente en los vecindarios de la ciudad de Bata. Ha sido un ciclo de varias semanas en las que nos hemos juntado diferentes jóvenes, hemos tenido conversaciones muy significativas, muy interesantes alrededor de algunos conceptos fundamentales. Uno de ellos es el concepto de unidad. El concepto de unidad como meta colectiva y también como camino, porque sin unidad es imposible cambiar las cosas. Y ha sido muy interesante cómo yo creo que todos hemos percibido cómo va cambiando nuestra manera de ver las cosas y comprobando que tenemos todos capacidad para contribuir, cada uno a su manera, a un mundo mejor. Hoy una de las citas que sobre la que hemos reflexionado era una cita que dice que el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta loable y correcta. Y creo que sí, que nos vamos con una sensación de que podemos contribuir cada uno a nuestra manera. Así que estoy muy agradecido por las contribuciones y por las aportaciones que han dado todos los jóvenes que han venido. Uno de los momentos más significativos del programa fue la proyección de experiencias reales protagonizadas por jóvenes en distintas partes del mundo. Estas historias no se presentaron como ejemplos lejanos, sino como referencias posibles. Entre ellas destacó el caso del joven que domó al viento, historia hecha película del joven William Kawamba, que sirvió para evidenciar cómo la iniciativa individual sostenida en el conocimiento y la persistencia puede generar impacto colectivo. Ese ritmo nos permite no acomodarnos. Yo, por ejemplo, estoy súper a gusto con vosotros, pero si solo me veo con vosotros, entonces estoy siendo un poquito egoísta. Me explico, ¿no? Todo tiene su propósito. El 20 de marzo marcó el cierre del primer ciclo de estos encuentros. Más que una conclusión, funcionó como un punto de partida, un espacio donde los participantes no solo intercambiaron ideas, sino que comenzaron a trazar líneas de acción orientadas a sus propias comunidades. En un contexto donde la desconexión suele fragmentar las iniciativas juveniles, este tipo de encuentros adquieren un valor particular. No solo vinculan a jóvenes entre sí, sino que establecen una base desde la cual organizar, proyectar y sostener acciones con sentido. Aquí la conversación no se agota en la palabra, busca continuidad en lo que viene después.
propósito. Yo creo que el propósito de estas reuniones podemos celebrar que ha sido muy positivo. Yo, por lo menos desde mi punto de vista, estoy súper contento, me voy con... Nos trasladamos otra vez en el Centro Cultural Español en Bata, donde en la Biblioteca General se llevó a cabo una actividad conocida como Biblioforum, que reunió a estudiantes y mediadores de la educación. El sábado 27-14 de marzo no fue una más en el Centro Cultural de España en Bata. Ahí no solo se leyeron libros, se activó algo más profundo. La primera sesión de Biblioforum convirtió la literatura en un espacio vivo, donde las palabras dejaron de ser individuales para convertirse en experiencias compartidas. La iniciativa nace con una intención clara: fomentar la lectura crítica, el diálogo literario y la reflexión colectiva. Pero lo que ocurrió en esta sesión fue más allá de su objetivo inicial. Se generó un ambiente donde pensar en voz alta dejó de ser un acto solitario. La sesión estuvo conducida por la pedagoga Carmen Abesolo Okenve, quien no se limitó a dirigir, facilitó. A través de dinámicas participativas logró que el grupo no solo interpretara textos, sino que se implicara emocionalmente e intelectualmente en ellos. ¿No? Está compuesto por dos palabras: biblio, que viene de libro, y forum, que viene de foro, de encuentro, ¿no? Entonces el Biblioforum es un encuentro en el que se analiza, se comenta en profundidad los aspectos de una obra literaria con un fin pedagógico, educativo, ¿no? El encuentro giró en torno a las novelas Ada, de Dionisa Okenve, y La Deseada, de Liz Ela Bayeme, dos textos distintos pero conectados por un mismo eje: la experiencia femenina, la identidad y las tensiones sociales que atraviesan ambas. Pues este Biblioforum está muy relacionado con el día del 8 de marzo porque persigue dos objetivos. El primero es dar a conocer dos obras maravillosas que han escrito dos escritoras ecuatoguineanas, ¿no? Entonces es un homenaje a la letra, la literatura desarrollada por autoras ecuatoguineanas. Aquí tenemos un libro que es Ada, la autora es Dionisia Okenvendó. Ese libro encierra grandes lecciones, ¿no?, acerca de muchos aspectos relacionados con la mujer, muchas situaciones que pasa la niña o la mujer, desafíos, dificultades con las que se enfrenta, ¿no? Y sobre todo esas lecciones de superación. También está el segundo libro, es La Deseada, escrita también por una autora guineana. Ella es Liz Ela Bayeme. Y también, aunque son dos historias diferentes, esconden pues una base común, ¿no? En esa base es la historia de una niña, de una mujer guineana que atraviesa por diferentes situaciones con las que cualquier mujer, cualquier niña se puede reflejar. Entonces es un mensaje a las mujeres de decir, bueno, no tenéis historias únicas, sino que muchas de las historias que se viven pueden ser generalizadas, y sobre todo el mensaje último es aprender pues a perseguir los sueños, ¿no? A tener un plan de vida, un sueño, y perseguir ese sueño, la resiliencia. No se trató de analizar las obras desde una única perspectiva, sino de abrirlas. Cada intervención añadió una capa nueva: interpretaciones personales, experiencias propias, desacuerdos y descubrimientos. Pues la dinámica ha consistido en organizar equipos, pequeños equipos, y en cada equipo pues tenían que leer y comentar algunos aspectos, ¿no? Tenían que realizar una lectura comprensiva de ese texto, y a través de preguntas de reflexión que he facilitado, pues ir contestando, ir analizando esos textos con esas preguntas. Y algunas de esas preguntas pues giraban en torno a cuáles son las expectativas que tiene la sociedad acerca de la mujer, cuáles son las presiones, ¿no?, que puede tener una mujer a lo largo de su vida, o una niña, que se espera de esa persona, y cuáles son esos desafíos y cómo se ha logrado alcanzar esos desafíos. Uno de los momentos más potentes de la sesión fue la diversidad del grupo.
distintas edades, distintas miradas, una misma disposición a escuchar. Este cruce generacional convirtió la lectura en un puente. Aquí, la lectura dejó de ser un ejercicio académico para convertirse en experiencia social. Se habló, se cuestionó, se interpretó, y en ese proceso cada participante encontró algo propio. El foro me ha parecido interesante, ¿no? Ya que se trata de presentar dos obras de envergadura a la iglesia. Entonces, las obras recogen o enmarcan la realidad sociocultural, ¿no? de nuestro país. Por consiguiente, es de elogiar que gente, en ese caso las mujeres, dediquen tiempo para estudiar, analizar situaciones iguales. Ahora, a veces suele pasar que nosotros los hombres, a través de la estructura patriarcal, ¿sí?, a las mujeres se les estigmatiza, y esto hace que muchas se vean relegadas en el segundo plano. Por lo tanto, analizar aspectos iguales en encuentros similares, esto siempre viene bien. Ahora, la idea es seguir avanzando, no detenernos, ¿no? Conviene en este sentido organizar más espacios donde se pueda hacer más difusión del mensaje para que se pueda sensibilizar al mayor número de niñas posibles, y no solamente a las niñas y jóvenes, sino también a los jóvenes en este caso, ¿no? Porque los hay que quizás por desconocimiento, ¿no?, terminan tratando a las mujeres, a las niñas de una manera estigmatizada. Entonces, foros iguales son muy enriquecedores para todo eso. Enmarcada dentro de las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, esta sesión no se limitó a recordar una fecha, la trascendió. La literatura funcionó como herramienta para reflexionar sobre la igualdad, visibilizar realidades y cuestionar estructuras. No fue un discurso, fue un proceso. El Biblioforum se posiciona como algo más que un programa cultural en un espacio en construcción, donde la lectura se convierte en acción, un lugar donde pensar no es un acto pasivo sino colectivo. En una ciudad donde los espacios de diálogo crítico aún son limitados, iniciativas como esta marcan un ritmo distinto, un latido cultural que no busca hacer ruido sino profundidad. Porque cuando la lectura se comparte, deja de ser solo lectura, se convierte en conciencia. Gracias a Carmina por propiciarnos ese espacio de aprendizaje, de crecimiento, y felicitar a los chicos que han venido. Cuando se habla de eventos de la mujer, son cosas de chicas, y nos damos cuenta de que nos estamos enriqueciendo. Si yo aprendo de la chica, de una mujer, es mi vida la que va a cambiar la vida, la que va a ser diferente, porque yo lo voy a transmitir a los demás. Felicitaros por venir, por ofrecer vuestro tiempo también en cosas tan interesantes. Ese mismo día en Malabo se llevó a cabo la gran final del primer concurso de declamación de poesía, en el que los participantes emocionaron y conmovieron al público con su interpretación y sus versos. Creí que cuanto más lejos te encontrabas, menos te extrañaría. Pensé que fácil sería, pero olvidé que tú me derrumbarías. Pensaba que podía superarlo. Me sentía fuerte, pero en realidad soy muy débil. Lo admito, créeme que trato de alejarme, pero siempre vuelves tú y me envuelves en un círculo vicioso. Por favor, déjame partir. Créeme que trato y cada 2 por 3 vuelves tú y me encierras en un búnker en el que no puedo escapar. Por favor, ¿podrías explicar? Malabo fue escenario de un acontecimiento que marca un antes y un después en la promoción de la literatura oral en Guinea Ecuatorial. El Instituto Francés acogió la gran final del primer concurso de declamación, una iniciativa impulsada por la escritora y poetisa Jessica Matogo junto al Cuervo. Desde mucho antes que comenzara el acto, el ambiente ya anticipaba una noche especial. Jóvenes declamadores procedentes de distintos puntos de la región insular se dieron cita con un mismo propósito: defender la palabra, habitar el verso y convertir la emoción en voz. El certamen se estructuró en 2 modalidades claramente definidas:
lengua española y lenguas vernáculas. El público, entregado desde el primer momento, jugó un papel fundamental. Cada intervención fue acompañada de aplausos, murmullos cómplices y silencios atentos. La conexión directa entre escenario y audiencia no solo elevó el nivel del concurso, sino que sirvió de sostén emocional para unos participantes que, pese a los nervios, lograron sostener el peso de cada palabra. Es muy importante, la verdad, la poesía y ese tipo de concursos para fomentar la cultura y la expresión literaria entre los jóvenes. Porque, bueno, los jóvenes, la época, sobre todo la adolescencia, es una época en la que dentro de uno fluyen demasiados sentimientos, demasiadas emociones, y muchas veces uno no sabe con quién hablar de ello. A veces ni siquiera con los amigos uno se atreve a expresarse tal cual se siente. Entonces, poder escribir tus sentimientos, tus emociones, pues también yo pienso que cuando tú escribes sobre tus emociones, también eso te ayuda más a conocerte, te ayuda a conocerte más a ti mismo y quizás incluso a entender la situación que te ha llevado a tener esas emociones cuando estás un poco más tranquilo, cuando los vuelves a releer. Entonces, pues eso, fomentar esto en los jóvenes pues ayudará muchísimo, porque a la salud mental, la poesía ayuda mucho a la salud mental, a la estabilidad emocional, y también en la parte de la cultura, o sea, la verdad, la cosa de escribir también te motiva a querer leer. Y cuando uno lee, pues uno es más intelectual, uno aprende más, uno entiende mejor. Entonces sí, la verdad es muy importante fomentar ese tipo de arte en los jóvenes, y incluso aunque no sean concursos, aunque simplemente sea organizar eventos en los que los jóvenes pueden venir a soltar sus textos, a declamar, tipo noches de micrófono abierto y esas cosas, pero para jóvenes, o tardes de micrófono abierto en espacios abiertos, y sería muy bueno. El jurado, compuesto por figuras vinculadas al ámbito cultural como Héctor Castaño, de Quimera y Débora Manguey, tuvo la difícil tarea de evaluar aspectos como la interpretación, la presencia escénica, la dicción y la capacidad de transmitir el contenido emocional del texto. No fue una decisión sencilla. Cada participante aportó una identidad propia, una forma única de dialogar con el poema y de apropiarse del lenguaje. Lo que verdaderamente hace a un concursante memorable, para mí, en este caso, es vaya por Dios, a ver cómo lo puedo explicar aquí, la desconexión, sí, exacto, la desconexión de la idea de estar participando en un concurso. Creo que cuando tú desconectas totalmente de esa idea y decides transmitir verdaderamente, tienes toda la intención de querer de querer transmitir lo que llevas dentro, de querer hacerlo, mostrarlo al mundo, eso sí que te hace memorable, porque verdaderamente sacas la esencia de lo que eres sin estar muy pendiente o atado a no, es que me están mirando, no, es que tengo que ser mejor, porque cuando tú no estás conectado a la idea de que estás concursando, todo fluye naturalmente y todo es más real, ¿vale? Según mi punto de vista. Yo creo que eso es lo que hace memorable a un participante, porque cuando tú estás como, no, quiero participar, no soy el mejor o soy el peor o no sé qué, no lo haces verdaderamente, pero cuando tú olvidas totalmente que estás en una competición, tú lo estás haciendo porque amas lo que estás haciendo, no tiene comparación, madre mía. Finalmente, tras una deliberación cargada de matices, se dieron a conocer a los ganadores de esta primera edición. En la categoría de lengua española, el podio quedó conformado por el primer puesto, Rosa, el segundo, Luz, y el tercer puesto, Anerol. Por su parte, en la modalidad de lenguas vernáculas, los reconocimientos fueron para, en primer lugar, Besopito, en segundo lugar, Insurunkum, y en tercer lugar, Inyarleman. Más allá de los premios en metálico, lo que realmente se puso en valor fue el talento, la disciplina y la valentía de una generación que entiende la literatura no solo como un texto, sino como una experiencia viva. Porque esa noche en Malabo no solo se declamaron poemas, esa noche la literatura respiró.